Mundo Católico presenta El Pulso del Papa. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. El Papa expresa su cercanía a las víctimas por la erupción volcánica en la isla de Tonga. Y afirma que todo bautizado debe buscar la unidad entre los cristianos. Como los Reyes Magos, recemos juntos por la unidad de los cristianos, pide el Papa. Y el Papa instituyó por primera vez a mujeres en ministerios de lector y catequista. El secretario de Estado de la Santa Sede y el arzobispo sustituto de la Secretaría de Estado dan positivo a COVID. La plataforma Citizen Go denuncia que Partido Morena de López Obrador prepara proyectos de ley contra la Iglesia en México. Obispos de Guerrero rechazan el proyecto para despenalizar el aborto. Instalan réplica de la imagen original de la Virgen de Altagracia en la Catedral de México. COVID-19 ha cobrado las vidas de 7 obispos y de más de 250 sacerdotes en México. Y por último, Arquidiócesis de México indica cómo se recibirá la ceniza al inicio de Cuaresma. Estas noticias y otras más, queridos amigos, hoy en los servicios informativos de Ver y Creer. Queridos amigos radioescuchas, les saludamos con afecto como cada semana y con la alegría de poder servirle a través de la radio. Hoy le presentaremos a usted varias noticias y también le podremos presentar, a ver si usted ha oído hablar de la teología del cuerpo, que es una enseñanza del Papa Santo Juan Pablo II y que él impartió a través de una serie de catequesis durante varias semanas. ¿Qué es la teología del cuerpo? De eso hablaremos hoy. Con Lorea Iturrios voy a platicar con ella y también con Rebeca Barba. Pero antes, Marisa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Roberto? ¿Ya fuiste a ver al cine la tragedia de Macbeth, de William Shakespeare, con Denzel Washington? Yo tampoco, pero ya quiero ir. Hay que ir a verla. Pocas veces, ya de Transformers ya estamos hasta acá, y de superhéroes de Marvel, ya está. ¿Ya está? Sí, vamos al cine. Vamos. Tragedia de Macbeth, de William Shakespeare, y con Denzel Washington, pues que es un actorazo, ¿no? Qué bien. Sí, es más, vamos. Ya vamos a apurarnos y nos vamos al cine. Vámonos. Pero antes, comencemos a conocer el resumen informativo de la semana del Vaticano y Europa. Sea usted bienvenido a las noticias. comenzamos con noticias del Papa para informarle que al concluir la audiencia general del pasado miércoles pidió rezar por las poblaciones de las islas de Tonga afectadas por la erupción de un volcán que provocó enormes daños materiales. Mi pensamiento se dirige a los habitantes de las islas de Tonga, que se han visto afectados en los últimos días por la erupción del volcán submarino que ha causado enormes daños materiales. Soy cercano espiritualmente a todas las personas que sufren, implorando a Dios que alivie su sufrimiento, indicó el Santo Padre, e invitó a todos a unirse en la oración por estos hermanos y hermanas. El Papa Francisco indicó que buscar la unidad entre los cristianos es tarea de todos los bautizados. Así lo dijo el Santo Padre en el aula Paulo VI del Vaticano durante la audiencia general. Ayer comenzamos la semana de oración por la unidad de los cristianos. Es tarea de todo bautizado esforzarse por lo que Jesús deseaba, que todos sean uno. Les invito a rezar para que todos los cristianos, descubriendo la ternura del amor de Dios, se amen unos a otros, dijo el Papa a los fieles de lengua polaca. Además, el pontífice destacó a las personas de lengua inglesa que, en esta semana de oración por la unidad de los cristianos, pedimos que todos los discípulos de Cristo perseveren en el camino de la unidad.
En más información, en el marco de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, Francisco pidió a los fieles contribuir con esta ansiada meta con los rezos, con las obras de caridad y trabajando juntos, mientras los teólogos cumplen con su labor de estudiar y debatir. Francisco hizo este llamado en la audiencia que concedió a la Delegación Ecuménica de Finlandia, que se encuentra en Roma con motivo de su peregrinación anual para celebrar la fiesta de San Enrique, patrono del país. El Papa recibió la delegación de la Custodia de Tierra Santa con ocasión del centenario de la revista Tierra Santa e indicó que dar a conocer los lugares por donde caminó Cristo y su realidad actual es transmitir el quinto evangelio. En su discurso, el Santo Padre agradeció la presencia de los miembros del equipo, entre quienes están también los responsables del Christian Media Center. Dar a conocer Tierra Santa quiere decir transmitir el quinto evangelio, que es el ambiente histórico y geográfico en el cual la palabra de Dios es revelada y después hecha carne en Jesús de Nazaret, para nosotros y para nuestra salvación, afirmó el Papa Francisco. En más de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que inicia el martes y que termina el 25 de enero, el Papa alentó a seguir el ejemplo de los Reyes Magos y a rezar juntos por esta intención con la mirada fija en Jesús. Como los magos venidos de Oriente a Belén para honrar al Rey Mesías, también los cristianos en la diversidad de nuestras confesiones y tradiciones estamos en camino hacia la unidad, escribió el Papa en su cuenta de Twitter. El Papa envió 100.000 euros de ayuda a Filipinas luego que el país asiático se viera seriamente afectado por el tifón Rai en diciembre, que dejó cientos de fallecidos y cuantiosos daños materiales, y otros 100.000 euros para ayudar a los inmigrantes que aún permanecen en la frontera entre Polonia y Bielorrusia. Esta donación, indica el comunicado, quiere ser una inmediata expresión del sentimiento espiritual de cercanía y paterno aliento del Santo Padre a las personas en los territorios afectados y a los grupos de migrantes bloqueados entre Polonia y Bielorrusia, en ayuda a la Cáritas Polonia. En otras noticias, el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización informó que el pasado 23 de enero, cuando la Iglesia celebra el Domingo de la Palabra de Dios, el Papa Francisco instituye por primera vez a mujeres en los ministerios laicales de lector y acólito y de catequista. Por primera vez será conferido el ministerio de lectorado y del acolitado también a las mujeres y hombres laicos, señala el comunicado publicado el pasado martes por el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización. El cardenal italiano Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, y Monseñor Edgar Peña Parra, arzobispo de origen venezolano que sirve como sustituto de la Secretaría de Estado del Vaticano, dieron positivo al COVID-19. Según dio a conocer Vatican News, el secretario de Estado tiene síntomas leves, mientras que Monseñor Peña Parra no tiene síntomas, y ambos observan el aislamiento voluntario en sus respectivos apartamentos. El Vaticano ha puesto en marcha recientemente nuevas medidas contra el coronavirus, como que el personal porte el Green Pass o pase verde que demuestre que ha sido vacunado o que se ha recuperado del virus para poder ingresar a su lugar de trabajo. En noticias de Francia, el presidente Emmanuel Macron pidió el miércoles 19 de enero que se agregue el aborto a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En declaraciones a miembros del Parlamento Europeo en Estrasburgo, en Francia, Macron dijo que la Carta de Derechos, ratificada en el año 2000, necesitaba ser revisada. 20 años después de la proclamación de nuestra Carta de los Derechos Fundamentales, que consagró, entre otras cosas, la abolición de la pena de muerte en toda la Unión, espero que podamos actualizarla, en particular para ser más explícitos sobre la protección del medio ambiente o el reconocimiento del derecho al aborto. Así lo dijo este criminal.
La Asociación Católica de Propagandistas lanzó una campaña de respuesta al gobierno de España que impulsa un proyecto de reforma del Código Penal en el que se prevé hasta 1 año de cárcel para quienes recen pacíficamente frente a las clínicas de aborto. Los provida de España podrían ser procesados de forma similar a los acusados de maltratar física o psicológicamente a mujeres, es decir, sin ser necesaria la denuncia de la persona agraviada ni de su representación legal. El proyecto de reformas fue aceptado a trámite el 21 de septiembre de 2021 en el Congreso de los Diputados, Cámara Baja del Poder Legislativo de España. Tras su paso por la Comisión de Justicia, podría ser llevado al Pleno en febrero de este año. En otras noticias, varios jefes de la Curia Romana podrían cambiar durante este año 2022 debido a la avanzada edad de los cardenales que dirigen los diversos dicasterios vaticanos. El prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal Luis Francisco Ladaria Ferrer, cumplirá 78 años en abril y en julio concluye su mandato de 5 años. También han superado el límite de edad, 75 años, 5 cardenales y un arzobispo. En primer lugar, el prefecto de la Congregación para las Iglesias Orientales, el cardenal Leonardo Sandri, tiene ya 78 años. El prefecto de la Congregación para los Obispos, el cardenal Marc Ouellet, tiene 77 años. Y el prefecto de la Congregación para la Educación Católica, el cardenal Giuseppe Bersaldi, tiene ya 78 años. Este fue el resumen informativo de la semana del Vaticano y Europa. Más adelante no se pierda lo acontecido en América y México. Y ahora en más información le entregamos la crónica en lengua española. La crónica de la catequesis del Papa Francisco en lengua española que impartió el pasado domingo durante la audiencia general. Esto dijo el Papa Francisco. Radio Vaticana, la radio del Papa. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis reflexionamos sobre San José como Padre en la ternura. Los evangelios no dan detalles del modo en que José ejerció su paternidad, pero podemos intuir que el hecho de haber sido un hombre justo influyó en la educación que le dio a Jesús, al que vio crecer en sabiduría, en estatura y en gracia, como dice el Evangelio. Por otra parte, Jesús usaba con frecuencia la palabra Padre para hablar de Dios y de la ternura con que nos ama. Y es hermoso pensar que el primero en transmitir a Jesús esta realidad haya sido José, que lo amó con corazón de padre. En la parábola del Padre Misericordioso, Jesús hace referencia a la paternidad de Dios, que sin detenerse en los errores de su Hijo, lo acoge con ternura y con alegría, con una actitud desbordante y gratuita de amor y de perdón, que supera toda lógica humana. Podemos preguntarnos si dejamos a Dios que nos ame con esa misma ternura, para que, llenos de su amor, seamos capaces de amar así a los demás. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Los invito a acercarse a una actitud de reconciliación para experimentar la misericordia y la ternura de Dios, que nos ayuda a superar nuestras caídas, a levantarnos y a aprender a amar según la medida de su corazón paternal. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias. Radio Vaticana, la radio del Papa. Y esto fue lo que dijo el Santo Padre en la audiencia general. Ahora es momento de ir a nuestra primera pausa comercial, pero regresamos con la entrevista a Lorea Iturrios,
de la comunidad Amor Seguro, y también voy a conversar con Rebeca Barba, consagrada del Regnum Christi, para que ellos nos expliquen qué es la teología del cuerpo. Qué interesante. Y luego, más adelante, yo le voy a explicar en qué consiste, cómo es el proceso del amor. Qué bonito. ¿Por qué se ama? ¿Cómo funciona eso? Órale. Vamos a una pausa comercial y regresamos. No se vaya. Queremos conocer su opinión. Contáctenos en nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Y ya estamos de regreso, queridos amigos, para darle a conocer una nota que tiene como título La teología del cuerpo. La serie de catequesis que San Juan Pablo II desarrolló en las audiencias generales de los miércoles de septiembre de 1979 a noviembre de 1984, conocidas como Teología del Cuerpo, han venido a ser una ayuda eficaz en el desarrollo humano en un momento en el que la humanidad atraviesa por un conflicto antropológico que le ha llevado a perder su identidad de ser persona, de ser hombre o mujer creado a imagen de Dios, de ser amado y redimido y de ser fecundo. Un conflicto antropológico que se ha visto incrementado por la pandemia del año 2020. En la Teología del Cuerpo, Juan Pablo II reflexiona sobre la corporeidad, la sexualidad y el matrimonio, tal como lo experimentaron el hombre y la mujer en el principio, antes del pecado, y propone meditar en el misterio de la creación para recuperar la identidad humana desde la obra creadora hasta la redención traída por Cristo. El hombre vive interiormente tensionado entre las fuerzas desintegradoras del pecado y el anhelo de armonía. Su deseo del amor hermoso le llega al fin por la gracia de la redención de Cristo, con la que el corazón humano encuentra su llamado a reencontrar el orden querido por Dios desde el principio creacional. Esta doctrina, entregada por Juan Pablo II, permite identificar 3 momentos para cada persona: el hombre como creado u originario, el hombre redimido o histórico, y el hombre glorificado o escatológico. El hombre, pues, ha sido creado para regresar a Dios. Pues ahí tiene usted a manera de introducción qué es, en qué consiste la teología del cuerpo, una ayuda eficaz en el desarrollo humano. En estos momentos en que la humanidad atraviesa por un conflicto antropológico, parece ser que la solución es toda esta enseñanza del Papa Santo Juan Pablo II. Profundicemos en este tema y para ello recibo con afecto a Lorea Iturriós de la comunidad Amor Seguro y a Rebeca Barba, consagrada de Regnum Christi. Bienvenida, Lorea. Me da mucho gusto estar aquí contigo, Roberto. Muchas gracias por habernos invitado a platicar de este regalo que nos ha dejado nuestro querido Papa. Gracias a ti. ¿Tú cuánto tiempo de tu vida te has dedicado a la reflexión, conocimiento y enseñanza de la teología del cuerpo? Mira, formalmente enseñanza en ese compartir 14 años, pero a reflexionar sobre el pensamiento de Juan Pablo II. Yo escuché por primera vez teología del cuerpo hace 27 años. Ándale, o sea, llevas 27 de conocerla y 14 de aplicarla. De compartirla, de ser como ese testigo que comparte un tesoro que queremos anunciarle a todos para que la descubran. Bueno, y para ello estás tú aquí hoy. Para eso estamos aquí y contigo el día de hoy. Así Recibo también con afecto a Rebeca Barba. Su currículum es un poco más extenso. Bueno, ella es una mujer consagrada en el Regnum Christi, tiene una licenciatura en Educación y Desarrollo por la Universidad de Anáhuac, una licenciatura en Ciencias Religiosas por el Regina Apostolorum de Roma y una maestría en Matrimonio y Familia por la Universidad de Navarra. Bienvenida, Rebeca. Muchísimas gracias, de verdad encantada de estar aquí, de poder enriquecernos mutuamente y compartir esto que a mí me da muchísima vida. Estábamos cenando José Alberto, Fernando Villalón y tu servidor. Y en eso José Alberto se pone a platicarnos de una experiencia que él está tomando, que unos cursos a través de Zoom o no sé qué, ¿no? Y que nos decía es un tesoro porque es todo un desarrollo y todos mis estudios de teología en la Gregoriana de Roma y en el Angelicum de Roma y todo eso se ha quedado pequeñito junto a esta vivencia del cristianismo que se está disparando en mi vida. A veces, una cosa,
Que además estoy revisando toda mi historia y mis culpas y mis pecados. Soy otro. José Alberto. Y en eso dice Fernando Villalón, pues yo no he tomado ese curso, pero yo conozco a personas que han experimentado lo que dices tú, y una se llama Lorea Iturriós y la otra se llama Rebeca, ¿verdad? Y entonces, total, que así se dieron las cosas, y por eso ellos están aquí, para que nos digan lo maravilloso que es esto. Así es. ¿Es así? Explícales de la bomba, al como lo sabes explicar también. Al conocer yo esto, puedo revisar mi interioridad y toda mi historia y, digamos, una palabra de nuestro tiempo, lograr un desarrollo humano. ¿Sí? Sí, claro que sí. ¿Por qué? Lo que decía Lorea, creo que en la teología del cuerpo, en la biografía de George Weigel, se menciona que es como una bomba que está a punto de explotar con consecuencias impredecibles. Eso dice en la biografía de Juan Pablo II. Y yo digo que en la pandemia fue la explosión de esta bomba. Uno va viendo que de repente todo el mundo quiere saber de la teología del cuerpo y empieza a reflexionar en la propia vida y lo que la teología del cuerpo ha cambiado el propio existir. Creo que es algo, quizá no tiene tanta novedad que digas, bueno, no me van a dar tantos conocimientos nuevos en cuanto a intelectuales, pero más bien es esa luz para poder interiorizar y hacer vida y de una manera positiva y afirmante poder vivir quién eres y luego tu vocación al amor, pero de una manera muy novedosa, que da mucha ilusión, que entiendes que no importa que te hayas equivocado, que siempre vuelves a empezar, que el Señor perdona todo, que somos redimidos y que hay una llamada al amor que es de verdad muy importante en esta época que estabas mencionando al principio del programa, donde hay tanta confusión. Entonces, realmente creo que la teología del cuerpo, siempre que vas a los cursos, lo primero que te dicen es, olvídate de tu sombrero de maestro, de encargado de la pastoral, de director del colegio, ponlos a un lado, abre tu corazón y piensa, ¿qué me quiere decir Dios a mí a través de esa teología del cuerpo? Y si haces primero esa experiencia de dejar que eso realmente remueva tu interior, lo acomode en el orden del amor, luego serás el mejor maestro, el mejor encargado de la pastoral y el mejor director. Pero primero viene el poder dejar que Dios te toque, te pueda enseñar la belleza de la fe y te encienda en el fuego de su Espíritu Santo para luego darlo a conocer. ¿Cómo dijiste que dijo George Weigel, el biógrafo de Juan Pablo II, que esto... que es como una bomba a punto de explotar con consecuencias impredecibles. Cuando la gente descubra este tesoro, solo Dios sabe las consecuencias que habrá, obviamente positivas, ¿no?, en tanta oscuridad que estamos viviendo. Pues ya te digo que un amigo nuestro, cenando, dijo, esto me ha venido a cambiar toda mi apreciación que yo tenía de la fe. ¿Cómo es? O sea, ¿por qué esa colección de catequesis revisadas 30 años después te pueden cambiar la vida? A ver, 30, me encantaría... 40, oye. Así es, Sí, me encantaría sí. comenzar con 50. lo más importante, que es la vida humana. Y por eso me atreví a traer este bebé, que es obviamente de silicón, porque esto es lo que detona estas catequesis en el corazón de Karol Wojtyła. Karol Wojtyła participa en el Concilio Vaticano II cuando Pablo VI escribe una encíclica importantísima. ¿Sobre qué? La vida humana. La vida tuya, la mía, Roberto, y la de todos, que necesita ser custodiada. Pero muchas veces vemos muchísimas personas católicas que están a favor de la vida, que buscan promover la cultura de la vida, pero no hay una razón clara del por qué custodiar la vida y el acto que origina la vida de una persona. Es decir, todos nosotros somos creados por Dios, pero co-creados por un hombre y una mujer que es nuestro papá y nuestra mamá. Entonces, en ese momento que Pablo VI publica Humanae Vitae, ocurre algo que Juan Pablo II tenía que explicar, y es cuando él empieza a escribir estas catequesis como un libro, lo nombran papa y sucede lo que acaban de escuchar todo el auditorio. ¿Y por qué es una bomba? Porque Juan Pablo II se va al principio, a ese saber quién es el hombre, cómo fuimos creados, cómo nos miró Dios. Y siempre Dios nos mira como sus hijos amados, sus criaturas. Y cuando las personas, Roberto, se reconocen creados, amados por el creador de todo el universo, se empoderan desde el amor, como lo mencionó Rebeca. Y el amor es una respuesta que se revela en Jesucristo. Y por eso podemos hablar de teología del cuerpo, porque el cuerpo pues es Cristo mismo. Y hablar de teología, pues solo podemos hablar del cuerpo de Cristo,
que es el Dios hecho carne, que se acerca a nosotros y que además es el redentor del hombre, el que hace una nueva criatura de nosotros en la cruz y nos deja el Espíritu Santo para decir, como no han entendido nada, va a venir alguien después que yo y les va a explicar. Entonces, ¿qué es lo que tiene esta teología del cuerpo de Juan Pablo II? Tiene esa respuesta a los anhelos más profundos de tu corazón. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los anhelos, Rebeca, más profundos de mi corazón? ¿Cuáles son? El amor. Oye, Pero mira, que no es muy diferente a no, tu corazón, porque exactamente, tenemos un exactamente. corazón humano. Claro. Sí. Bueno, hasta nuestro Señor Jesucristo. Claro, ¿No se lo enseñó a claro, exactamente. Margarita María? Sí. Tengo un corazón, mira, y está ofendido. Así es. ¿Cuál es el anhelo más profundo del Pues corazón? yo creo que habiendo sido hechos a imagen y semejanza de Dios, el anhelo más profundo es el de amar y ser amado. Sí, hasta, por supuesto. Es que así es, Por supuesto. Así es. Claro, amar y ser amado. Así es. ¿Sí? Si Que- no logras ser lo que tienes que ser. quien estás llamado a ser. Y también yo creo que eso es el camino que te lleva a una verdadera felicidad. Y si no, examina en tu propia vida, como yo lo he hecho en la mía, a ver qué momentos encuentro donde he sido más feliz. Y curiosamente, la mayoría van a coincidir con momentos en los que yo amé, me di a mí mismo sin ningún otro como intención o querer algo para mí, sino darme por el deseo de hacer el bien, o algunas ocasiones donde me he sentido amado, apapachado, cosas que hicimos en familia, con buenos amigos, donde se palpa el amor, porque estamos hechos para eso. No es porque yo lo diga, no es porque esté en el libro, es que yo invito a todos los que nos están escuchando, de verdad, toquen su propio corazón y vean ahí las experiencias de felicidad y de amor que han tenido y dices, esto es para lo que fuimos hechos y Dios quiere que seamos felices desde aquí, ser felices aquí y en la vida eterna. Cuando la primera vez yo escuché esta expresión, teología del cuerpo, ¿sabes quién me la dijo? Una de las hijas de Emanuel. Claro, Martinique. Martinique. Sí. Así es. Y me dice, no sabes, Roberto, es una maravilla y todo, teología del cuerpo. Y yo lo primero que pensé es sexualidad. ¿No le sucede esto? Que se habla del cuerpo y piensa sexualidad, Así porque es. el espíritu es otra cosa, ¿no? claro. Y se nos olvida que somos cuerpo y también espíritu y mente y alma. Así es. Entonces, ¿cómo es? ¿Qué contiene? ¿Qué es esta teología del cuerpo? Bueno, mira, primero que nada, el pensar, el descarnar al espíritu y quitarle al espíritu al alma, conviertes a la persona en un cadáver. Es decir, no puedes separar el alma del cuerpo. Y somos una realidad sexuada. Yo soy femenina. Todo mi ser es un ser que expresa mi ser mujer. Hay personas que no se han dado cuenta, no de que tú seas esto, de que ella misma no lo es. Así es. Vivimos en esta crisis. Por supuesto. O sea, soy hombre y creo que no soy. Es o correcto. no quiero serlo. O Es no me he dado correcto. cuenta. Y Precisamente estas catequesis, y lo hemos vivido en varias de las experiencias que hemos tenido la alegría de recibir personas con atracción a su mismo sexo, personas con un problema de identidad como el que tú estás mencionando, en este ser yo, mujer, ser yo, bueno, tú, varón, lo mencionan como el antídoto que va a ayudar a sanar las heridas de toda la comunidad que tiene esta situación de una pérdida de identidad de su propia sexualidad. Ahora, tú mencionabas sexualidad. La persona humana es sexuada. Pues sí. Y claro, entonces, ¿por qué? Pero además, no es un castigo. Claro que es no. un don de es Dios. la belleza más Exactamente. grande. Además, Él es el que dice, reproduzcanse, crezcan, llenen la tierra. Y además, ¿nos da con qué? Claro. Como para que luego alguien diga, esto es el aguijón de la carne. Pero es por no entender esto que también nos expresa mucho San Pablo, cuando el Espíritu Santo es derramado en el corazón y habla de la carne y habla de todo este aguijón que menciona también San Pablo. Es bellísimo cómo cuando tienes esa certeza de ser creado, redimido y llamado a la santidad por esta clave de la Trinidad que está tejida en las catequesis de Juan Pablo II, tu ser, tú, único, irrepetible, cuando lo sabes y se hace una impronta en el propio corazón, a través de la razón, a través de la fe, se hace acto en el acto de amor que mencionábamos al principio, tu vida empieza a caminar de un modo distinto.
Y me gusta que hayas dicho toda la preparación que tiene Rebeca y que yo esté aquí como una esposa y una ama de casa. Porque la iglesia nos está hablando a todos, a los laicos, a las mujeres preparadas, a las mujeres no tan preparadas. Porque todas las personas tenemos esa necesidad de amar, esa necesidad de descubrir quién soy yo. ¿Cuál es el antídoto que dijiste para esta crisis de identidad? Saber quién eres tú bajo la mirada de un Padre creador, de un Hijo redentor que es Jesucristo y de un Espíritu Santo santificador. ¿Y cuál es el resultado de eso, Rebeca? Pues yo creo que el ¿O resultado... cómo hacerlo? Sí. Me dijo una vez el padre Rafael Checa, mira que te mire. Mira que te mira. Esa es Santa Teresa, esa expresión. Y Hermosísima. Rafael Checa, Carmelita, mira que te mira. O sea, Mira que te mira. toma conciencia de que Dios te está mirando, Sí, sí, sí. de que Él está atento a ti. Así es. ¿Y cuántos no se han percatado de esto? De esto, justamente. Y creo que en el mundo en el que vivimos, como decía Lorea, tenemos muchas carencias afectivas, hay muchas heridas en el corazón, porque precisamente en esta tierra estamos aprendiendo a amar y no sabemos hacerlo. Entonces, sin querer, hasta has tenido unos padres que hicieron lo mejor que pudieron y pudiste haber sentido que faltó algo más, ¿no? Empezando con alguien que digas una familia normal y inclusive desde esa experiencia dices algo faltó. Cuando falta ese amor humano, que obviamente es defectuoso, que es frágil, que no es perfecto, ¿qué hacemos nosotros o qué hacía Juan Pablo II? Y tomamos esa medicina en el curso es miremos al Señor, justo lo que estás diciendo, porque Él es el Padre que te ama perfectamente. Mira Él es que el te mira. hermano que no falla. Él es el novio que sí de verdad entiende lo que estás pasando y no te va a dejar por ahí botado o botada, ¿no? Según el caso. Pero el entender que el Señor es la fuente perfecta de amor y cuando nos acercamos a Él, Él puede curar todas esas heridas afectivas que traemos. Es una experiencia bellísima que no es teoría. Y por eso los sacramentos, y por eso el Santísimo expuesto, y por eso el abrir el corazón a la enseñanza, el darle vueltas al corazón y ver la vida de una manera nueva a través de lo que Juan Pablo II dice en la teología del cuerpo. Tenemos unos minutitos. Posiblemente nuestro público diga, sí, yo quiero de eso. Ok, sí, le diremos dónde, ¿no? Pero no ha sido el objetivo de este programa. Aunque, bueno, respondamos eso. Quien quiera conocer más de la teología del cuerpo, ¿dónde? Pues yo creo que nos pueden buscar en redes. La palabra amor seguro va a llevarles tanto en internet, Instagram, ¿dónde más estás? La página. O sea, tenemos una página, sí. Entonces, con googlear amor seguro. Dan con ustedes. Exactamente. Bueno, vámonos a conclusiones. Okay. Tu conclusión, Lorea. Mi conclusión es que... De este programa. De este programa. De este mundo. De este mundo. A ver, que la belleza más grande que existe eres tú. Tú que has sido creado, tú que tienes sueños, que tienes deseos, que tienes anhelos. No busques en el lugar equivocado. Busca en esta belleza, esta verdad que nos enseña la Iglesia con el magisterio de un hombre tan santo como Benedicto XVI, como Juan Pablo II, con toda esta Iglesia que sí responde a tu corazón. Estas catequesis son, como lo dijo Rebeca al inicio del programa, una bomba que explota en tu propio corazón para ponerle palabras a lo que no sabías cómo manejarlo. Así que atrévete a descubrirlo. Rebeca, ¿qué concluyes? Pues yo diría, deja que Dios sea Dios, porque en esta teología del cuerpo o teología del amor, que también se llama así, que intuiste muy bien, el Señor necesita a veces solo de unos segundos y encontrar un corazón abierto. Porque para Dios no hay nada imposible. No necesita un retiro de 30 días, ni el de 5. Con que en un instante tú puedas abrirte, si es el momento del Señor, Él puede hacer milagros. Así que creo que a veces tenemos que entender que Él rompe nuestros esquemas y que puede hacer maravillas con su amor en el corazón de cada uno de nosotros, si le dejamos. Porque es muy respetuoso, está a la puerta, llama y espera que le abras. Oye, hay quien exige amor. Hay quien reclama amor. ¿Cómo se pudiera buscar la raíz de esa carencia de amor exigiéndolo o demandándolo? Pues yo creo que toda persona, al ser creada por amor, tiene esa nostalgia, ese eco del origen, ese anhelo no saciado y por las heridas del corazón lo reclama, lo exige,
porque no se ha sabido y reconocido acogido. Ahí está, ese anhelo, volvemos, ¿no? Ese anhelo en el corazón, amar y ser amado. El momento más feliz de tu vida. Gracias, Rebeca. Gracias, Lorea. Gracias, Muchísimas gracias, Roberto, Dios y a les guarde. todos por los que invitarnos. escucharon hoy. Gracias a todos por estar ahí escuchando. Suena bien, suena muy bien esta enseñanza que hay que hacer una vivencia de la teología del cuerpo de Juan Pablo II. En más de este tema le platicaré más adelante cómo es el proceso del amor. Pero antes, queridos amigos, una pausa, volvemos con esto y volvemos con noticias de América y de México. Háganos llegar sus sugerencias y comentarios a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Continuamos con más de los servicios informativos de Ver y Creer, ahora para entregarle a usted el recuento de los acontecimientos ocurridos en México y también en el continente americano, así que nuevamente sea usted bienvenido a la información. La plataforma Citizen Go denunció que el partido Morena del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, prepara una serie de proyectos de ley con los que van contra la Iglesia con todo. En un correo electrónico remitido a sus suscriptores, Citizen Go señaló que, a través de 5 proyectos legislativos, miembros del partido de López Obrador básicamente lo que pretenden es criminalizar a quienes no piensen como ellos. La plataforma Provida y Profamilia señaló que el paquete de proyectos legislativos que ya se encuentran en discusión en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, órgano legislativo federal de México, incluye una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción 4ª del artículo 29 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. En información procedente del estado de Guerrero, los obispos de la provincia eclesiástica de Acapulco rechazaron el proyecto de ley presentado el miércoles en el Congreso del estado de Guerrero para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación. Ante la iniciativa actual que vulnera el derecho a la vida, levantamos la voz, no solo porque somos creyentes, sino porque es un derecho humano fundamental. No olvidemos que el aborto voluntario es un homicidio. La levantamos también en favor de todas las mujeres para que tengan acceso a una protección y promoción integral, criticaron los obispos en un comunicado emitido el pasado 14 de enero. La plataforma mexicana Actívate lanzó una campaña de recolección de firmas exigiendo que se rechace el intento de despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación en el estado de Guerrero. La campaña responde al proyecto presentado al Congreso de Guerrero el 12 de enero por las diputadas estatales Gloria Citlali Calixto, Nora Yanek Velázquez y Beatriz Mojica, del partido Morena. Según recoge un comunicado del Congreso de Guerrero, la diputada Calixto dijo el pasado 12 de enero que con su proyecto se pretende garantizar la despenalización de la interrupción legal del embarazo para que no sea considerado como un delito siempre y cuando sea antes de las 12 semanas de gestación. En noticias de Ecuador, le informo que el domingo 16 de enero por la noche, la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó el informe para el segundo debate del proyecto de ley de aborto por violación. Con 7 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención, la Comisión aprobó el informe para el segundo debate del proyecto de ley orgánica que garantiza la interrupción voluntaria del embarazo para niñas, adolescentes y mujeres en caso de violación. En la audiencia virtual realizada, la secretaria de la Comisión, Mónica Loza, dijo que el proyecto abortista tiene entre sus fines garantizar la dignidad de toda niña, mujer, adolescente y persona gestante que desee interrumpir su embarazo, reconociendo que son libres de tomar decisiones. Así lo dijo esta delincuente. Un sacerdote cubano aseguró que a pesar de que pareciera que la esperanza agoniza en Cuba, la dictadura comunista implantada hace 6 décadas por Fidel Castro caerá.
En un mensaje publicado en su perfil de Facebook, el padre Alberto Reyes Pías, sacerdote de la Arquidiócesis de Camagüey en Cuba, lamentó la brutal represión desatada desde el 11 de julio, sumada a la hipersensibilidad de los mecanismos de control estatal a los procesos sin justicia ni posibilidad real de defensa, a las desproporcionadas condenas a los manifestantes y a las deportaciones forzosas han hecho crecer nuestra sensación de indefensión e impotencia, señaló. En más noticias relacionadas con Cuba, le informamos que el pasado lunes 17 se celebró una misa en New Jersey, en los Estados Unidos, por la libertad de los presos políticos de Cuba, especialmente por los detenidos en las protestas del 11 de julio, cuando miles de personas salieron a pedir patria y vida para la isla. La misa se celebró en la iglesia San Roque en Union City, estado de New Jersey, en territorio que corresponde a la arquidiócesis de Newark. El padre Fernando Galvez dijo a ADN Cuba que en la misa suplicaron al Señor que ponga su mano en los corazones de todos aquellos que están siendo utilizados por la tiranía comunista para condenar injustamente a todos los que buscan el anhelado cambio en nuestra querida patria cubana. El sábado, durante una misa solemne en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, fue instalada de forma permanente una réplica de la imagen original de la Virgen de Altagracia, protectora de República Dominicana, en el marco del centenario de su coronación canónica. En una nota de prensa, la Arquidiócesis de Santo Domingo informó que el cuadro, que permanecerá en uno de los retablos principales de la Catedral Mexicana, es una reproducción de la imagen original resguardada en la Basílica de Higüey, donada por la Comisión del Centenario de la Coronación de Nuestra Señora de la Altagracia, indicó. Ahora en información de Costa Rica, el pasado lunes un sujeto profanó el Santuario Nacional Santo Cristo en Esquipulas, provocando varios daños materiales en su intento por robar el dinero de una alcancía. En un comunicado emitido por la diócesis de Tilarán, Liberia, en Costa Rica, lamentó que se haya invadido el templo ubicado en Santa Cruz, Guacaste, luego de unos días de extraordinaria belleza en torno a la celebración de nuestro Santo Cristo de Esquipulas. A pesar del daño, la diócesis precisó que la venerada imagen del Santo Cristo de Esquipulas no sufrió ningún daño, ya que la imagen se reserva en un lugar seguro cuando terminan las actividades religiosas en la iglesia parroquial. El pasado 14 de enero, un hombre de 36 años irrumpió en una iglesia católica en la costa de Colombia y decapitó las imágenes de San José, la Virgen María y Santa Laura Montoya. Un hecho que recibió el repudio de los fieles y del obispo de Monte Líbano, Monseñor Frarli Giovanni Gil Betancourt, quien, sin embargo, perdonó al agresor. El ataque ocurrió en el templo parroquial de San José de Uré, en el municipio del mismo nombre en el departamento costeño de Córdoba, Colombia. En una noticia que espanta, oiga, un nuevo informe reveló que la pandemia de COVID-19 en México ha cobrado ya la vida de 7 obispos y de más de 250 sacerdotes desde inicios de 2020. El 22º informe del Centro Católico Multimedial, que analiza los casos registrados hasta el 14 de enero de 2022, revela que en lo que va de la pandemia han muerto 7 obispos, 258 sacerdotes, 6 religiosos, 10 religiosas y 13 diáconos permanentes. La Arquidiócesis Primada de México anunció a través de sus redes sociales cómo se recibirá la ceniza en el miércoles de ceniza de la Cuaresma del año 2022 a celebrarse el próximo 2 de marzo. La Arquidiócesis señaló que durante la celebración de la misa, el sacerdote pronunciará la oración de bendición de las cenizas. Tras aspejar las cenizas, el sacerdote se dirigirá con el agua bendita a los fieles. Dirá:
a una sola voz y para todos los presentes, conviértanse y crean en el Evangelio, o polvo eres y en polvo te convertirás. Luego, indicó la arquidiócesis sin decir nada, el sacerdote impondrá la ceniza a quienes se acerquen respetando las medidas sanitarias. Y hasta aquí las noticias de los acontecimientos ocurridos en América y en México. Otra vez ha quedado usted bien informado. Ahora escuchemos el editorial de cada semana, que hoy tiene como título El proceso del amor. El amor es un proceso que como tal nace, crece y se desarrolla. Es un proceso que inicia con el enamoramiento y que puede ser efímero o perdurar para siempre. El enamoramiento surge de la atracción, de la que se deriva la entrega mutua. En el proceso del amor, con el término en griego agape, se indica el amor oblativo o de entrega de quien busca exclusivamente el bien del otro, en tanto que con el término eros se define el amor de quien desea poseer lo que le falta y anhela el amor del amado. No se trata de dos tipos diversos de amor o de amores diferentes, sino que esta es en sí misma la mejor definición del proceso del amor, amor oblativo y amor erótico. En su carta encíclica Deus Caritas Est, el Papa Benedicto XVI explica que los antiguos griegos dieron el nombre de eros al amor entre hombre y mujer que no nace del pensamiento o la voluntad, sino que en cierto sentido se impone al ser humano. Y agrega que consideraban el eros como un arrebato, una locura divina que prevalece sobre la razón, que arranca al hombre de la limitación de su existencia y en este quedar estremecido por una potencia divina le hace experimentar la dicha más alta. En efecto, el amor, que para los griegos era como una locura divina, también puede decirse que es como una herida abierta que solamente halla consuelo en el encuentro con el amado o la amada, pues el uno es la medicina del otro y viceversa. Como si fuese una enfermedad de la que ninguno quiere curarse, pues prefiere seguir enamorado porque su alegría o complacencia no la encuentra en sí mismo, sino en el otro. En la Sagrada Escritura, el libro del Cantar de los Cantares, es decir, el cantar por excelencia o el cantar más bello, canta en una serie de poemas el amor mutuo de un amado y una amada que se juntan y se pierden, se buscan y se encuentran. Atribuido a la autoría de Salomón, el gran sabio, el texto enseña a su manera la bondad y la dignidad de amor que acerca al hombre y a la mujer. Destruye los mitos que se le adherían entonces y lo libera de las ataduras del puritanismo, como también de las licencias del erotismo, y desde la visión cristiana occidental el libro expresa las relaciones de Cristo con su Iglesia o la unión de las almas con Dios, que es amor, como el admirable uso que de los textos hicieron grandes místicos como San Juan de la Cruz. Entre el amor y lo divino existe una cierta relación. El amor promete unidad, eternidad, una realidad más grande y completamente distinta de nuestra existencia cotidiana, asegura el Papa Benedicto en su encíclica, pero expresa que al mismo tiempo se constata que el camino para lograr esta meta no consiste simplemente en dejarse dominar por el instinto. Hace falta una purificación y maduración que incluyen también la renuncia. Esto no es rechazar el eros, sino sanearlo para que alcance su verdadera grandeza, cosa que depende de la constitución del ser humano, que está compuesto de cuerpo y alma. El hombre es realmente él mismo cuando cuerpo y alma forman una unidad íntima. El desafío del eros puede considerarse superado cuando se logra esta unificación. Si el hombre pretendiera ser solo espíritu y quisiera rechazar la carne, espíritu y cuerpo perderían su dignidad. Si por el contrario repudia el espíritu y por tanto considera la materia, el cuerpo, como una realidad exclusiva, malogra igualmente su grandeza. El ser humano, pues, constituido por mente, cuerpo, alma y espíritu, encuentra este desarrollo del proceso del amor en sus entrañas, es decir, en su interioridad, en eso a lo que la tradición ha gustado en llamar el corazón,
pues es evidente que es en el proceso del amor donde el espíritu y la materia se compenetran recíprocamente, adquiriendo ambos, precisamente en el amor, una nueva nobleza que eleva al ser humano por encima de todas las criaturas. Que el amor pueda ser efímero, eso le corresponde al enamoramiento como comienzo del proceso del amor. Pero que el amor pueda durar siempre y ser para siempre, eso le corresponde ya a cada uno de los que se aman, pues tanto el eros como el agape son la fuerza que hace que los amantes no lo sean de sí mismos, sino de aquellos a los que aman, haciendo resonar las palabras de Cristo: nadie ama tanto como aquel que da la vida por los que ama. Y hasta aquí el editorial. Y hasta aquí también termina nuestro programa. Sí, pero hay que pensar un poco en no andar exigiendo amor, sino en dar amor. Claro. Sí, claro. Así debe ser. Nos vamos, Marisa. Vámonos a ver la tragedia de Macbeth. Órale, va. Al cine de Shakespeare. Oh, sí. Oye, pásatela bien, buena semana. Oye, gracias igualmente. Querido público, un abrazo de todo corazón. Dios le guarde. Le hemos acompañado en los controles operativos Miguel Ángel Mejía, en la redacción Ana Guadalupe Silvestre y en las voces informativas Marisa O'Farrill. Y Roberto O'Farrill. Saludos, mil gracias. Y le dejamos con la bendición del Santo Padre. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in seculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, Zenith y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Mundo Católico presenta El pulso del Papa.